El reciente altercado en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump de Estados Unidos y el presidente Zelensky de Ucrania prácticamente es la demolición del orden internacional. Algo que no conocíamos desde la Segunda Guerra Mundial, donde se hablaba de la coexistencia pacífica durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y esa coexistencia pacífica prácticamente se ha extendido hasta nuestros días. Pero con la invasión de Rusia a Ucrania hace 3 años, eso ha entrado en el olvido. Porque cualquier potencia que invadiera a un país débil tenía el rechazo de la mayoría de la comunidad internacional. Eso lo vimos durante las invasiones que hizo Estados Unidos o la Unión Soviética. Pero también recientemente el apoyo que le dio en la ONU a una resolución presentada por Ucrania rechazando la invasión de Rusia a Ucrania demuestra que ese orden internacional se está resquebrajando, porque no es posible que un país invasor cuente con el aval de una potencia que se considera enemiga. Eso prácticamente nunca se había visto en la historia de la humanidad. Siempre cuando había lucha por la hegemonía, si una potencia invadía a una nación débil, la otra potencia se solidarizaba con la nación débil. Pero aquí prácticamente se perdió toda lógica con la invasión de Rusia a Ucrania, donde para el presidente Trump el responsable es el invadido y no el invasor, diciendo que Ucrania estaba jugando a la Tercera Guerra Mundial, cuando el que propicia la Tercera Guerra Mundial es el invasor. Y eso ha sucedido en la historia humana. Los invasores son los que propician la guerra. Lo hizo Hitler cuando invadió a Polonia, que propició la Segunda Guerra Mundial. De manera que eso demuestra que las naciones débiles prácticamente están a merced de las naciones fuertes de ahora en adelante. Y ya esa proclamada dignidad y soberanía que las camarillas comunistas de Venezuela, Nicaragua y Cuba proclaman, queda vuelta añicos, porque si las grandes potencias militares se ponen de acuerdo para invadir a los países débiles y respaldar esas tropelías, demuestra que eso lleva necesariamente a que las injusticias a nivel mundial se incrementen.
Pero hay que reconocer que esa dignidad y soberanía que mostró el presidente Zelensky en la Casa Blanca, hay que resaltarla de una manera significativa. Y al presidente Zelensky se le unió la Unión Europea, que lo ha respaldado, porque una humillación no se debe pasar por alto, recordando que las ambiciones de Rusia históricamente han sido desproporcionadas en todos los tiempos. Pero también se demuestra que la civilización occidental ya no cuenta con Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos ya no pertenece a esa civilización occidental que con luces y sombras le ha traído progreso social y humano a muchas naciones. Así que ya prácticamente esa civilización occidental se circunscribe a Europa y a Canadá. Con Estados Unidos, de acuerdo a Trump, ya no se cuenta para nada. Así es de que Europa tiene que fortalecerse y tener un pacto de defensa frente a las pretensiones de Rusia. Porque ya conocemos que Rusia no se va a quedar ahí anclada en sus ambiciones con 100.000 kilómetros cuadrados que le está arrebatando a Ucrania, sino que aspira a ir más allá. Entonces, como diría Winston Churchill, el que se humilla para evitar la guerra se queda con la humillación y con la guerra. Así es de que estuvo muy bien por parte del presidente ucraniano de no dejarse humillar, porque definitivamente más que la vida humana, más que las desgracias y sufrimientos que traen una invasión a un país como Ucrania, lo que interesa en Washington con Trump son los negocios, las inversiones. Entonces, desde luego que hay que estar alerta, sobre todo en los países atarazados, tercermundistas, de África, de América Latina y algunos de Asia, porque definitivamente en el concierto mundial quedan valiendo muy poca cosa frente a las potencias militares y económicas. Así que hay que dejar esas proclamas románticas que hacen algunos gobiernos en América Latina y dejar las ilusiones a un lado y prepararse para defender la soberanía y así para hacerse respetar. Pero no como lo hacen los marxistas y populistas que tanto daño le han hecho a América Latina con sus fábulas, engañando y propiciando una serie de dificultades y aflicciones a los pueblos latinoamericanos.
Pero también, históricamente, no se puede olvidar que la madre Rusia siempre ha subyugado y expoliado a Ucrania desde la época de los zares. Y en la revolución bolchevique del sátrapa Lenin, Ucrania fue sometida de manera despiadada al régimen comunista de los bolcheviques, recordando que en la guerra civil, después del asalto al poder que hicieron los bolcheviques en 1917, se propició una guerra civil en donde el ejército rojo de Trotsky y de Lenin atacó al ejército magno, al ejército negro de Néstor Magno, que era un anarquista, lo que llevó necesariamente a la derrota de Ucrania y a la sumisión de ese país a Moscú. Pero después, el dictador comunista Stalin llevó a Ucrania a lo que se llamaba el Holodomor, que fue matar de hambre, en donde murieron más de 4 millones de ucranianos en 1932 y 1933. Eso es lo que se conoce también como el Holocausto ucraniano. Y después en las purgas stalinianas también murieron millones de ucranianos. De modo que la confrontación entre Ucrania y Rusia no es de años recientes, viene casi de siglos. Por lo tanto, no se puede esperar una paz express ni cosa por el estilo, porque recordando que un país derrotado puede crear resentimiento, algo que pasó también en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, que por el contrario llevó a la Segunda Guerra Mundial. Así es de que Europa hoy representa la sociedad occidental que ha derrotado las fuerzas totalitarias como el nazismo, el fascismo y el comunismo. Así es de que la historia, como madre y maestra en este conflicto tan desproporcionado con la invasión de Rusia a Ucrania, nos debe llevar a comprender lo que puede acarrear una situación tan difícil para el futuro de la humanidad. Muchas gracias.